¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver, sería, me parece que es la sexta clase. Vamos a ver el tema relacionado con la fase probatoria, que es la prueba. Este, Antes de iniciar, me estuvieron mandando mensajes que tuvieron problemas para enviar la actividad correspondiente a la demanda, y que me la enviaron por correo electrónico. Pues sí, está bien, no se preocupen. Cuando tengan problemas así para enviarlo a través de la plataforma de la escuela, de la universidad, pues me lo pueden enviar al correo de Gmail que ya les proporcioné. Entonces, pues sí, si batallan, pues no duden en enviarlo por correo electrónico. Yo pensé que era más fácil subirlo a la plataforma, pero pues cualquiera de las dos opciones pues las pueden utilizar. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Voy a compartirles mi pantalla para que ustedes vayan viendo una serie de diapositivas que nos van a ayudar de apoyo en la clase. Muy bien. Ok. Es objeto de la prueba. Muy bien. ¿Qué es el objeto de la prueba? Bueno, según el Carneluti, es el hecho que debe verificarse y sobre el cual vierte el juicio. Es el hecho que debe de verificarse. ¿Cuáles son, qué debe de verificarse dentro de un procedimiento procesal de un juicio? Pues los hechos son los que deben de verificarse, y sobre estos se encuentra fundado el procedimiento, el juicio. Entonces, los hechos pues deben de verificarse, demostrarse, porque sobre esto se encuentra fundada la demanda, la contestación, y sobre estos versa la litis, los hechos que exponga la parte actora y la parte demandada al dar contestación. Y tenemos que en el artículo 225 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece que solo los hechos están sujetos a prueba. Ok, muy bien. Pues sí, porque pues son lo principal, ¿verdad? Son en lo que se encuentra sustentada la demanda, y por otro lado, los hechos son en los que se encuentra sustentada las excepciones y defensas de la parte demandada. Seguimos, dice prueba de los hechos. Las partes deben fijar el objeto de la prueba conforme al principio dispositivo, esto mediante sus afirmaciones contenidas en sus escritos iniciales con los que se fija la litis. ¿Con qué escritos se fija la litis? Pues con la demanda y con la contestación. Aquí como viene en paréntesis, como viene dentro de los paréntesis la demanda, la contestación, y en su caso reconvención y contestación a la reconvención. O sea, las partes deben fijar el objeto de la prueba, o sea, son las partes quienes le dicen al juez para qué ofrecen esta determinada prueba, con qué objeto, qué van a demostrar. Son ellos, las partes, el actor y demandado, quienes le indican al juez, ya sea en su demanda o contestación, sobre qué va a versar objeto por el cual, por qué se ofrece la prueba para demostrar qué hecho. Entonces, esto tiene que ver con la prueba de los hechos. Dice, es el objeto de la prueba. El objeto de la prueba se delimita pues por los hechos afirmados por las partes en sus escritos iniciales. Pero dice, en el proceso civil no todos los hechos afirmados por las partes tienen que ser probados.
Dice, el objeto de las pruebas se delimita. pu- O sea, se delimita o tiene su límite, pues como lo acabamos de ver en que las partes son quienes establecen en su demanda o contestación el hecho en que se sustenta y este hecho se tiene que estar sustentado o demostrarse a través de un elemento de prueba. Por eso dice que si son las partes quienes delimitan el objeto de cada prueba. Que ellos son, las partes son quienes deciden para qué o qué hecho se va a demostrar con cada elemento de prueba. Dice, pero no todos los hechos afirmados por las partes tienen que ser probados. Y luego aquí pues nos hacemos una pregunta, dice, entonces, ¿cuáles son los hechos afirmados que se deben probar? Y dice que siguiendo a lo que establece el autor Alcalá Zamora, solo requieren prueba los hechos afirmados que sean a la vez discutidos y discutibles. O sea, los hechos afirmados. Muy bien, vamos a ver lo que dice el artículo 223 y 224 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Vamos a ver qué dice ese artículo. Esos dos artículos, 223. Aquí están. Dice el artículo 223 es el que, como lo vimos en ya clases pasadas, que establece la carga de la prueba entre las partes. Dice, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, pero solo cuando el actor pruebe los hechos que son el fundamento de su demanda, el reo está obligado a la contraprueba que demuestra la inexistencia de aquellos o a probar los hechos que sin excluir el hecho probado por el actor impidieron o extinguieron sus efectos jurídicos. Bueno, como estábamos diciendo, como dice el autor, dice, dice cuáles son los hechos afirmados que se deben probar. Dice solo los hechos afirmados que sean a la vez discutidos y discutibles. ¿Cuáles son estos hechos afirmados? Como lo dice el artículo 223, pues son los hechos constitutivos de su acción. Y en el caso de la parte demandada, pues son los en que se basan sus excepciones, que estos hechos son discutibles o discutidos y discutibles, o sea, se pueden controvertir por cada una de las partes para establecer si efectivamente se demuestran o no. Entonces, esos son los hechos que hay que demostrar porque son hechos afirmados que se deben probar, como en el caso, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un contrato de arrendamiento eh, donde se promueve una demanda, donde se está reclamando que no se ha realizado el, el pago de determinadas pensiones rentarias, ciertos meses que tiene de adeudo del pago de rentas que no le ha pagado. Entonces, ¿qué hechos ahí se afirmarían? Pues en un inicio, un hecho que se afirmaría, pues sería la celebración del contrato de arrendamiento entre la parte actora y la parte demandada. Eso es un hecho que pues se afirma y que debe probarse. ¿Cómo se prueba? Pues con la exhibición del contrato de arrendamiento mismo. Y a la vez este hecho pues puede ser discutido o discutible porque pues la parte demandada al dar contestación puede negar la celebración de dicho acto, ¿verdad? Entonces ahí eso sería un ejemplo de un hecho afirmado que debe de ser probado. Ahora, bueno, ya vimos los hechos que requieren ser probados, pero hay otros hechos que no requieren de prueba. ¿Y cuáles son estos hechos?
Dice, quedan excluidos de prueba los hechos confesados, los notorios, los que tengan en su favor una presunción legal, los irrelevantes y los imposibles. A ver, entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de hechos que no requieren o que se encuentran excluidos de prueba. Entonces vamos a ver los primeros, los confesados, hechos confesados. Dice, si el objeto de la prueba se refiere a los hechos afirmados que sean a la vez discutidos o discutibles, obviamente los que hayan sido admitidos como ciertos en forma explícita o implícita, no discutidos por las partes, no requieren prueba. ¿A qué se, eh, a qué se refiere aquí con esto de hechos confesados? Bueno, se refiere a hechos que alguna de las partes exponga, por ejemplo, que la parte actora en su demanda precise que celebró con la parte demandada un contrato de compraventa respecto de un bien inmueble, una casa. Entonces, al momento de dar contestación, la parte demandada contesta y dice sí, que sí celebró ese contrato en los términos que él precisa, pero pues ya le realizó el pago total del precio de la compraventa. Entonces ahí ese sería un hecho que se encuentra explícitamente confesado o no está discutido por la parte demandada, porque la parte actora asevera y dicen sí, celebramos un contrato de compraventa en estos términos. Y la parte demandada contesta y dice sí, efectivamente se celebró el contrato, estoy y todo, pero yo no adeudo cantidad alguna. Entonces ahí en la celebración de ese contrato de compraventa sería un hecho confesado, por lo tanto se excluiría de prueba porque no existe controversia al respecto de las partes en relación a la celebración de dicho acto contractual. Em, o sea, y luego dice, en rigor no se trata de hechos excluidos de prueba, sino de hechos probados anticipadamente por medio de la confesión producida en los escritos iniciales. Así como el ejemplo que les dije, ¿verdad? Que reconoce que le imputa la celebración de un contrato de compraventa y la contraparte pues contesta y dice, sí, efectivamente sí se celebró. Entonces, ese es un hecho confesado que se encuentra exento de demostrarse. Muy bien, continuamos con el siguiente. Hechos notorios. ¿Qué son los hechos notorios? Bueno, aquí de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su artículo 380 bis, que nos dice que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Esto quiere decir que, o sea, esos tipos de hechos se encuentran exentos de prueba, pero tiene esta particularidad que puede ser invocado por el juzgador o el juez. Como dice aquí el artículo 387, dice los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. O sea, que quiere decir que estos tipos de hechos, aunque no se hayan mencionado por alguna de las partes, esto no impide para que el juzgador o el juez los traiga dentro del juicio para demostrar y que con esto se demuestre, pues sí, un hecho. Pero bueno, para darles un mejor panorama de lo que se refiere a los hechos notorios, vamos a ver en la página de la Suprema Corte de Justicia, y aquí les puse un criterio donde nos hace mención del concepto general y jurídico de lo que son los hechos notorios. Vamos a ver, vamos a ver en la página de la Suprema Corte.
Ok, ya estamos aquí. Búsqueda por número. ¿Qué número es? 174.899. 174.899. Bien, aquí eso es una jurisprudencia por contradicción, o es una controversia constitucional. Mire, dice aquí hechos notorios, conceptos generales y jurídicos. Y nos habla de otra legislación que es el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Dice, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Como podemos ver, este artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles es semejante o se parece, es muy parecido al artículo que ya leímos del Código de Procesal de la Legislación Civil Local. Entonces aquí hace un análisis de este artículo y dice, por hechos notorios deben entenderse en general aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar. Dice, de modo que toda persona de este medio esté en condiciones de saberlo. O sea, es un hecho que la sociedad en general tiene conocimiento de él. Una de la sociedad en general o una parte de una comunidad tienen conocimiento general de que ese hecho ocurrió y es indiscutible la existencia del mismo o que aconteció. Dice, y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social. O sea, como les decía, de que es un acontecimiento que conoce una comunidad, un municipio, un estado, mm, y que toda esa comunidad y municipio pues tienen conocimiento de que ese hecho ocurrió, pues podríamos decir, no sé, que cierto día, en cierta época del año, pues hubo un huracán y devastó todo el estado, un municipio, ¿verdad? Entonces sería un hecho notorio, porque es un hecho que tiene conocimiento toda la sociedad de un estado o un municipio en general y que se encuentra documentado, ¿verdad? Porque pues se documenta todo eso, los huracanes, porque es una noticia trascendental, entonces está documentado de que ese hecho aconteció en cierto día, en cierta hora y con ciertas características. Entonces, volviendo aquí al criterio, el criterio que estamos analizando, dice, y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión, de manera que al ser notorio, la ley exime de su prueba por ser del conocimiento público en el medio social donde incurrió o donde se tramita el procedimiento. Entonces, como ya les estaba mencionando, al ser un hecho público que todo el mundo conoce, pues ya no es intrascendente o innecesario que se exhiban elementos de prueba para que se demuestre, porque pues ya toda la comunidad y tiene conocimiento de que ese acontecimiento llegó a ocurrir y que efectivamente pasó y pues por eso se considera como un hecho notorio. Muy bien, entonces eso es en relación a los hechos notorios porque es un hecho que se encuentra exento de prueba. Vamos con el que sigue. Dice hechos presumidos. Mm,
Dice, de acuerdo con Couture, en el supuesto de hechos presumidos por la ley hay que distinguir tres elementos: un hecho conocido, un hecho desconocido y una relación de causalidad entre ambos hechos. Bueno, esto de hechos presumidos tiene que ver con las presunciones que nos marca la ley. Em, Son las presunciones legales y las presunciones humanas y legales. Dice, las presunciones legales solo excluyen cuando son absolutas o relevan cuando son relativas de la carga de la prueba del hecho desconocido. Es necesario, por lo tanto, probar el hecho del cual parte la presunción. Entonces, en las presunciones, como dice aquí en el primer párrafo, según el autor, este que acabamos de precisar, dice que constan de tres elementos: un hecho conocido y un hecho desconocido, y que entre estos dos hechos exista una relación de causalidad para llegar a demostrar otro hecho que se desconoce. O sea, que a través de un hecho ya que ya tenemos conocimiento, podemos llegar a descubrir la verdad sobre otro hecho que se desconoce. Entonces, pues a través de eso, pues em, por eso decimos que los hechos presumidos, pues se exentan de prueba, porque en torno a las presunciones legales, estas son las que establece la ley, y que, o sea, son hechos que se presume que ocurrieron. Por decir, vamos a poner un ejemplo en materia familiar. Me parece que la ley dice que el que solicita los alimentos, bueno, se presume que los necesita, más o menos algo así. No recuerdo muy bien el artículo, pero bueno, ahí nos establece una presunción legal de que si lo solicita es que se presume que pues los requiere. Entonces, básicamente de eso se tratan los hechos presumidos. En torno a las presunciones legales, que son presunciones que la ley establece, y como ya se presumen, pues no es necesario demostrarlas. Vamos con el siguiente: hechos irrelevantes. Dice, no basta que los hechos sean discutidos y discutibles para que deban ser objeto de prueba. Se requiere además que sean pertinentes, que tengan trascendencia para la resolución de conflicto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no que basta con que un hecho pueda discutirse o ser materia de controversia entre si aconteció como se narra o no, sino que este hecho pues además debe ser relevante o ir encaminado a demostrar los elementos de la acción, o a demostrar los hechos en que se encuentra fundada la demanda. Porque si estos hechos se encuentran apartados del objeto de la litis, pues entonces pues se consideran como irrelevantes, para que como consecuencia exista una obligación o una premura en que esto se demuestre, porque al ser hechos relacionados con cuestiones que no tienen nada que ver con la litis, pues es como su mismo nombre lo dice, resulta irrelevante. ¿Qué caso tiene que vaya a demostrar algo que no tiene nada que ver con la litis si, si pues no cambia nada? Mm, un ejemplo podría ser en un contrato de compraventa, de que el vendedor alega que
que no le hicieron el pago del precio de la operación de compraventa y el demandado alega que sí hizo el pago, que ya realizó la totalidad del pago y digamos que se ponen a discutir y establecen, ¿no? O cuestiones irrelevantes como pues de qué color era la casa o qué mejoras tiene, ¿verdad? Son cuestiones que se apartan de la litis y que pues resultan irrelevantes para los fines del procedimiento, ¿verdad? Que es esclarecer si se pagó o no el precio de la compraventa. Entonces, a eso se refiere, dice, deben excluirse de prueba, por tanto, los hechos que no correspondan a los supuestos jurídicos previstos en la norma cuya aplicación se pretende a través del proceso o que no tengan relación con esos supuestos. A eso nos referimos con hechos irrelevantes. Y luego vámonos con los hechos imposibles. Dice, a este respecto, Alcalá Zamora advierte que se tiene que distinguir entre la imposibilidad lógica o absoluta y la imposibilidad técnica o relativa, susceptible de desaparecer en un momento dado por obra de descubrimientos o invenciones. Dice, la exclusión de la prueba tratándose de hechos que el juzgador considere imposibles o inverosímiles, debe llevarse a cabo con mucha cautela, sin olvidar que muchos de los hechos que el sentido común de determinadas épocas estimó como imposibles o absurdos, el desarrollo del pensamiento humano y de la ciencia ha demostrado que son realizables y realizables posibles. Bueno, ¿a qué se refiere este tipo de hechos imposibles? Bueno, pues se encuentran relacionados con su mismo nombre, o sea, que son hechos imposibles de probar, que no habría manera de cómo demostrar este tipo de hechos. Pero aquí hace una distinción de que hay algún tipo de hechos que en algún momento del tiempo, ¿verdad? Si nos vamos pues atrás en el tiempo, en los años 20, 30, no se tenían los mismos avances tecnológicos que hoy en día, ¿verdad? En relación a el derecho procesal, a los procedimientos y lo relativo al desahogo de pruebas, a los elementos, a las herramientas que se tengan para desahogar o para poder esclarecer algún hecho. Entonces, derivado de los avances, algunos hechos que anteriormente se consideraban imposibles de probar, pues ahora con los avances, pues se tienen por demostrados con los avances de la ciencia. Entonces dice que o aquí dice que debe llevarse a cabo con mucha cautela, sin olvidar que muchos de los hechos que el sentido común de determinadas épocas estimó como imposibles o absurdos. Ahí está lo que les estaba comentando de que, bueno, si en años anteriores o si 50 años, pues se consideraba imposible em, demostrar, por ejemplo, vámonos hablando otra vez de materia familiar, pues los exámenes de genética y todo eso, ¿verdad? La prueba de paternidad, como pues si nos vamos 100 años atrás o 200 años atrás, pues un poco más, y digo, pues si era imposible o pensar que íbamos a tener ese avance y que se pudiera demostrar la paternidad a través de esta sencilla prueba, ¿verdad? Pero conforme fueron avanzando los conocimientos científicos y los estudios, pues ya se descubrió este instrumento que en materia de procesos civiles, pues facilita
al juzgador y a las partes, pues el demostrar un hecho en torno a pues la paternidad de una persona. Entonces, a eso nos referimos con los hechos imposibles. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente, el siguiente, el siguiente punto dice prueba del derecho. Al contrario de lo que ocurre con los hechos afirmados y controvertidos, que por regla deben ser probados, las afirmaciones relativas a la vigencia de preceptos jurídicos no requieren normalmente ser reconocido, ser probados en virtud del principio general del derecho reconocido secularmente, iura noti curia. El tribunal conoce el hecho, el derecho, que también se expresa en el proverbio latín narra mi factum dabo tibi ius. Nárrame los hechos, yo te daré el derecho. Bueno, y luego dice, el juzgador conoce o al menos tiene el deber de conocer el derecho nacional, general, vigente y legislado. En consecuencia, este principio, a contrario censo, no comprende el derecho extranjero, el estatutario, el histórico ni el consuetudinario. ¿A qué se refiere esto de la prueba del derecho? Que si bien es cierto, como ya vimos, este, al momento de ver los requisitos de la demanda, que pues en la demanda deben precisarse cuáles son los em, artículos, ¿verdad?, en que se sustenta la demanda. Si bien es cierto, se precisó eso, también es cierto que al juez le corresponde aplicar el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que es el juez quien va a determinar en qué artículo o encuadra o qué supuesto jurídico encuadra en el tipo de juicio que se está promoviendo. O sea, las partes van a exponer cada uno de sus hechos. La actora pues va a narrar los hechos en que se encuentra fundada su demanda y, y entonces el juez pues se va a abocar a, como es, como aquí lo dice en el segundo párrafo, que el juzgador debe tener el conocimiento del derecho, en este caso, pues del derecho procesal civil, la ley aplicable a la materia, que es el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, el juez debe tener o tiene esa, el conocimiento de de esa del derecho en torno a la materia procesal civil para aplicarlo al caso, y él pues va a encuadrar y va a establecer en la sentencia pues qué disposiciones legales le son aplicables y fundar a través de en esto, en esas disposiciones, pues su resolución. A eso se le llama como la prueba del derecho, que es el juez el que va a dar, determinar y va a exponer el derecho, o sea, a quién le corresponde, si le corresponde, si la parte actora es quien efectivamente justifica sus hechos, o la parte demandada es la que efectivamente justifica sus excepciones y defensas. Entonces, bueno, aquí, ya que vimos todos estos conceptos,
el derecho probatorio, conceptos de la prueba procesal, algunos de los principios rectores de la prueba. Entonces, ahora vamos a ver el procedimiento probatorio. Dice, el procedimiento probatorio está constituido por los actos procesales a través de los que se desarrolla la etapa probatoria. Estos actos son básicamente los siguientes. El ofrecimiento o proposición de las pruebas por las partes. La admisión o el desechamiento por parte del juzgador de los medios de prueba ofrecidos. La preparación de las pruebas admitidas. La ejecución, práctica, desahogo, recepción de los medios de prueba que hayan sido ofrecidos, admitidos y preparados. La ejecución, ya lo leímos, pronunciar, bueno, al pronunciar la sentencia definitiva, el juzgador realiza la operación con la cual culmina el procedimiento probatorio. La apreciación, valorización o evaluación de las pruebas practicadas que debe ser expresada y motivada en la parte de la sentencia denominada considerandos. Muy bien. Aquí vamos a ver el primer punto, el ofrecimiento o proposición de las pruebas por las partes. Bueno, si nosotros nos vamos a lo que dice el artículo 230 del Código de Procedimientos Civiles, ahí nos establece, vamos a ir aquí, 230. Aquí estamos, aquí vemos que este artículo pues nos establece el ofrecimiento general en términos generales de las pruebas. Nos dice dónde deben de ofrecerse las pruebas. Dice en los escritos de demanda, contestación, réplica y dúplica, y en caso en el de reconvención, contestación, réplica y dúplica, las partes deberán ofrecer sus pruebas y las pruebas, y luego dice que debe cumplir con ciertos requisitos relacionándolas con los puntos controvertidos, expresando claramente el hecho o hechos que trata de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones. Y luego dice que si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas. Entonces aquí el artículo 230 nos establece el lineamiento general para el ofrecimiento de pruebas que tiene que hacerse en la demanda, contestación, réplica o dúplica. Si no se hace en este tipo, al momento de la demanda de contestación, réplica o dúplica, o también en caso de que se promueva la reconvención. ¿Qué es la reconvención? Bueno, pues es una contrademanda, podríamos decirlo así. Vamos a poner un ejemplo en un contrato de compra-venta. mm, El actor es la persona que vendió y demanda y dice que no le pagaron. Entonces, la parte demandada contesta, pero además de contestar, reconviene y dice, sí, yo sí te pagué. Bueno, la parte actora, el vendedor, dice, no me pagaron y como consecuencia pido la rescisión del contrato de compraventa. Como no me terminaron de pagar, pues pido la rescisión y que nos devuelvan cada quien lo que se obligó y que se dio, ¿verdad? Según lo que conforme a derecho procede. Pero luego viene la parte demandada y contesta y dice, no, 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 o sea, yo promuevo el cumplimiento del contrato.
viene y reconviene y dice, no, este no es cierto, yo promuevo el cumplimiento del contrato porque dice, no, yo sí pagué, pero tu vendedor no me entregaste la posesión del bien, entonces yo te promuevo la reconvención y solicito el cumplimiento del contrato a través de la entrega de la posesión del bien. Entonces, a eso se refiere con una reconvención, que es como una contrademanda y que tiene pues su contestación, contestación a la reconvención, réplica y dúplica. Entonces aquí, como estamos viendo, el artículo 230 nos establece un término general para poder ofrecer eh, pruebas, que es pues en la demanda, contestación, réplica dúplica, o en su caso, en la reconvención, contestación de la reconvención, réplica o dúplica. Mm. Perdón, a ver, vamos a continuar. Dice la admisión o el desechamiento por parte del juzgador de los medios de prueba ofrecidos. Como vimos aquí en el artículo 230, nos las pruebas que se ofrecen deben de cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos que nos marca aquí el artículo 230 nos dice que, pues primero que pues deben de ofrecerse en el tiempo que corresponde y sí, en el momento procesal oportuno. Después dice que las pruebas deben estar relacionadas con los puntos controvertidos, expresando claramente el hecho que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que debe mostrar sus afirmaciones. Bueno, en este caso podríamos decir que, por decir, si nosotros queremos demostrar la celebración de un contrato, pues debemos, si ofrecemos la prueba documental, que sería en sí mismo el contrato mismo, pues ahí tendríamos que relacionarla con los hechos controvertidos. ¿Cuáles serían los hechos? Pues la celebración del contrato. ¿Qué hecho se trata de demostrar? Pues la celebración del contrato, así como como dice aquí, así como las razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Y establecer ahí porque consideramos que con esta prueba va a demostrar lo que nosotros estamos afirmando. ¿Por qué con esta prueba se va a demostrar la celebración del contrato? Porque pues en sí es el acto mismo contractual de compraventa. También podríamos ofrecer la prueba confesional a cargo de la parte demandada para que absuelva posiciones y encaminadas a demostrar que sí efectivamente se celebró este contrato de compraventa. Entonces, pues a eso se refiere cuando dice que la admisión o el desechamiento, que el juez es el que admite o desecha las pruebas ofrecidas, porque no solo por el hecho de que ya nosotros las hayamos ofrecido, quiere decir que esas pruebas se van a admitir, sino que requieren un análisis por parte del juzgador en el momento procesal oportuno para determinar si esas pruebas son admisibles a trámite o no, y en su caso de no ser así, se desechan, o sea, ya no se admiten a trámite, no se desahogan ni se gestionan las acciones conducentes para que se materialicen, porque pues podría ser una de las razones que no cumple pues sí, sería esa la razón, que no cumple con los requisitos que se deben cumplir y que se establecen en el Código de Procedimientos Civiles para su ofrecimiento, como en el artículo 230 establece que si no se ofrece en la demanda, la contestación, si no estableció los hechos que se pretenden de demostrar, los hechos que se encuentran relacionados y porque considera que se va a demostrar lo que él expone o que él afirma. Entonces a eso nos referimos con la admisión o el desechamiento. Y obviamente si
Si pues nos desechan algún elemento de prueba, pues ya sería a nuestro perjuicio porque pues vamos a tener menos elementos para demostrar los hechos en los que se encuentra fundada nuestra demanda o sustentada, o en dado caso los hechos en que se sustentan nuestras excepciones y defensas. Entonces debemos de tener mucho cuidado de que al momento de ofrecer cada uno de nuestros elementos de prueba, siempre procurar o ver que sí se cumplan con los lineamientos necesarios para que estos puedan ser admitidos. Entonces, eso sería en respecto de la admisión o el desechamiento. Bueno, continuando con el siguiente punto, dice la preparación de las pruebas. En este inciso C, nos habla de la preparación de las pruebas admitidas. Bueno, una vez que ya fueron analizadas las pruebas que se ofrecieron en la demanda, en la contestación, reconvención, réplica, dúplica, etcétera, el juez pues las tiene que analizar y determinar si éstas cumplen con los requisitos establecidos por la ley para que puedan ser admitidas a trámite. Entonces, por decir, en la prueba confesión documental, esta prueba, por la naturaleza misma de la prueba, pues no necesita de una preparación, sino que al momento de presentarse, pues ya se tiene por desahogada. No requiere una materialización que requiera intervención del juez o algún este el actuario o el secretario, sino que pues por su simple naturaleza de que es una documental, pues ya se encuentra desahogada al momento de su presentación. Aquí en la preparación de las pruebas, más que nada estaríamos hablando de la prueba confesional, declaración de parte, testimonial, inspección, pericial. Serían algunas, sí, o todas, si no todas, la mayoría de las pruebas que requieren una preparación. Em, Preparación, bueno, pues podría ser la confesional, porque en esta se tiene que preparar citando a la parte que va a absolver posiciones para que comparezca al juzgado a que se materialice este tipo de pruebas y para ello pues se necesita fijar un tiempo, una hora, una fecha. Esto se materializa o se desahoga en la audiencia de pruebas y alegatos que para ello establece la ley en los procedimientos, hablando de procedimientos de naturaleza civil, ya sea juicio ordinario civil o ejecutivo civil. Hablando del procedimiento tradicional, el procedimiento que es escrito, pero pues hoy en día en materia civil hay tanto procedimiento escrito, que serían los juicios ordinarios civiles y ejecutivos civiles, y por otra parte existe el procedimiento oral, que en esto más que nada es cuando hablamos de juicios de arrendamiento que tienen que ver con contratos de arrendamiento. Me parece que también que cuando se trata de contratos de comodato y también cuando se ven juicios relativos a la responsabilidad civil. Pero bueno, esos ya son otras cuestiones. Aquí en este tipo de procedimientos, cuando es un procedimiento oral, aquí varía para la preparación de las pruebas, porque aquí no hay audiencia de pruebas y alegatos, sino que el procedimiento es distinto. Se señala una fecha para la audiencia preliminar, que ahí es donde el juez eh, se le celebra una audiencia oral que se llama audiencia preliminar, donde en esa audiencia uno de las etapas que tiene esta audiencia es la calificación de las pruebas. Y ahí el juez, pues, atendiendo lo establecido por la ley, determina qué elementos de prueba
pueden ser admitidos, ya sea que los haya ofrecido la parte demandada o la parte actora. Entonces, en la prueba, en la audiencia preliminar, ahí se califican y después se mandan preparar. Para esto se va, se mandan preparar para su desahogo. Y el desahogo se va a llevar a cabo en la audiencia de juicio. Esa es la diferencia de que en el procedimiento tradicional hay una audiencia que se llama de pruebas y alegatos y acá en el procedimiento oral, oral civil, hay la audiencia se divide en audiencia preliminar y de juicio. En la audiencia preliminar se califican las pruebas y y se mandan preparar para que queden listas para su desahogo, materializarse o desahogarse en la audiencia de juicio. A eso nos referimos con la preparación de las pruebas. Y luego dice la ejecución práctica, desahogo, recepción de los medios de prueba que han sido ofrecidos, admitidos y preparados. Bueno, la ejecución práctica, desahogo, pues esto tiene que ver con la materialización de las pruebas. Pues esto se refiere a pruebas como la confesional, la declaración de parte, la testimonial, la pericial, la inspección, que son pruebas que requieren de una ejecución, una práctica o un desahogo para que puedan arrojar algún resultado probatorio. Pues hablando de la testimonial, pues de esta requiere que, pues sí, los testigos que lleguen a ofrecer las partes sean interrogados a través de que se le formulen las preguntas que constan en el interrogatorio que se ofrezca, pero para esto, para ejecutar el desarrollo de este tipo de pruebas, pues se necesita, pues, como dice el inciso anterior, la preparación, donde al momento de admitirse por el juez, vamos a decirlo así, se emite un auto, una resolución donde dice que se admite y ahí se señala una fecha para su desahogo, que es en el procedimiento tradicional, pues es en la audiencia de pruebas y alegatos. Y como ya vimos en el procedimiento oral, pues es en la audiencia de preliminar donde se califica la prueba y en la audiencia de juicio donde se desahoga donde se materializa el desahogo. Entonces, a eso nos referimos con la ejecución práctica, desahogo, recepción de los medios de prueba que hayan sido ofrecidos. Y una vez que ya ocurrió todo esto, que se ofrecieron, que se admitieron o desecharon, y luego en caso de haberse sido admitidas, se ordenaron preparar y a final de cuentas se llevó a cabo, se practicó esta prueba o se desahogó, lo que resta es la pronunciarse, es que al momento en que el juez se pronuncie al dictar la sentencia definitiva, es en este acto, en esta resolución definitiva, donde el juzgador realiza la operación con la cual culmina el procedimiento probatorio, porque en la sentencia es donde el juez aprecia, valora o valúa las pruebas practicadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez en la sentencia definitiva es quien va a analizar y va a determinar si con las pruebas que hayan ofrecido las partes se demuestra los hechos en los que se funda la demanda o por otra parte se demuestran las excepciones y defensas en que se sustentó la contestación de la parte demandada. Esto a través de una serie de consideraciones y argumentos que se encuentren apegados a derecho y en los cuales el juez establecerá por qué esta prueba se considera viable o pertinente para demostrar este hecho. Y ahí, bueno, el juez establecerá los artículos
que son aplicables y que sustentan su determinación y además realizará el análisis de estas pruebas y establecerá las consideraciones que estime pertinentes para para exponer o bueno, va a exponer por qué estas pruebas son suficientes o por qué demuestran los hechos para los cuales se ofrecieron. Entonces se puede decir que en la sentencia definitiva se llega a la parte final del procedimiento probatorio y ahí es donde se establece o ya podremos saber si efectivamente la prueba que nosotros ofrecimos cumplió con su objetivo, que es demostrar el hecho para el cual nosotros la llegamos esa prueba. Pero eso pues corresponde al juez, no corresponde a las partes. A las partes pues nomás les corresponde cumplir con los requisitos que la ley nos establece para el ofrecimiento de las pruebas y gracias a ese cumplimiento pues por ende la prueba es admitida y en caso de que necesite desahogo material pues se manda a preparar para que luego se practique o ejecute esta prueba mediante su desahogo o materialización. Como por decir, tenemos el caso de, ya hablamos de la confesional y la testimonial, que son pruebas que requieren una materialización. Entonces, pues también podemos hablar de la pericial, que este tipo de prueba es cuando se requieren el apoyo de expertos en determinada rama de materia, rama o ciencia para esclarecer un hecho. Se requiere de conocimientos técnicos especiales que el juez no tiene, pero requiere que de un experto que lo ilustre. Entonces, pues se ofrece la prueba pericial. ¿Cuándo sería el caso de que se podría ofrecer la prueba pericial? ¿En qué casos se necesitarían de conocimientos específicos o técnicos? Pues hablando de nulidades de firmas, pues en ese caso si alguien está promoviendo acción para reclamar el cumplimiento de un contrato de compraventa y el demandado contesta y dice, no, pues yo no celebré el contrato, no es mía la firma, y en ese caso pues se necesitaría de un juicio de peritos, de personas especializadas que nos pueden ayudar, le ayudan al juzgador para determinar sobre la falsedad de la firma, que pues en sí es un conocimiento que el juez pues no tiene, sino que pues y para ese efecto la ley pues pone la prueba pericial para que el juez pueda ilustrarse a través del juicio de peritos o que esto lo hacen a través de un dictamen que allegan al juez de manera escrita y ahí exponen sus consideraciones y los, los puntos sobre los que versa su pericial, el desahogo de la misma y qué es lo que se pretende esclarecer, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en este caso, la falsedad de la firma o que si es la firma o no es la firma, pues ese sería el hecho controvertido y a demostrar. Entonces, pues ese sería el procedimiento probatorio. Bueno, yo creo que en este caso, pues vamos a dejarle hasta aquí en esta sexta clase. Ya estuvimos viendo la fase de la prueba, el derecho probatorio, pues vimos pues ya los diferentes hechos que son materia de prueba, cuáles sí deben de demostrarse y cuáles no. Entonces, pues yo creo que hasta aquí está bien.
vamos a ver qué actividad les podemos encargar respecto de esta clase, porque la semana pasada no les puse una, pero pues si es necesario que pues em, si no, pues procurar que en la mayoría de clases pues sí dejarles actividades para que pues les sirvan también para que ustedes tengan más más puntos donde calificar, y además de los exámenes que se van a poner en dentro de pues del curso. Entonces déjenme empezar qué actividad les voy a poner, y pues yo se las estaría poniendo ahí en la plataforma de la escuela, de la universidad. Ya ustedes ahí la pueden consultar para que ustedes la puedan elaborar. Sí es importante que participen y se aboquen a la tarea de pues hacer sus actividades, porque esto pues les ayuda a ustedes como repaso de todo lo que estamos viendo para pues los próximos evaluaciones que les voy a poner. Entonces, pues, sin más por el momento, pues me despido, y pues les reitero, si ustedes tienen problemas para subir sus trabajos a la plataforma de la escuela, pues no duden en mandármelos por el correo, el de Gmail, y cualquier contratiempo que tengan o impedimento para enviar los trabajos, pues me pueden comentar con gusto, y ya pues enviarme, hacerme el envío del trabajo a través del correo o por la plataforma. Entonces, pues voy a dejar de compartir. em, Muy bien. Entonces, pues me despido, que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.